that role that everybody knows, that myself and my wife wished to carry on, but was stopped from being able to do that back in 2020. Un terremoto sacude los cimientos de la monarquía. Pero esta vez, el epicentro no está en los fríos pasillos del Palacio de Buckingham, sino bajo el sol implacable de California. A lo largo de los años, en la familia real, los escándalos han venido en diferentes formas. Entrevistas explosivas, fotografías robadas, cartas privadas hechas públicas. Pero verás, el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras, ni fue debatido en un consejo silencioso. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, la figura que enciende la mecha no es un cortesano descontento ni un informante del palacio. Es Samantha Markle, la media hermana, la voz, durante mucho tiempo relegada a los márgenes de la narrativa oficial. Emerge ahora, pero no con una queja familiar, sino con un arma biológica tan fría y precisa como el acero. La afirmación que presenta es una sentencia. Existen resultados de ADN. Una prueba irrefutable que, según ella, no solo sugiere, sino que demuestra un capítulo oculto del pasado de Meghan. Un capítulo enterrado bajo 2 décadas de silencio, con una fecha marcada a fuego. 1997. La noticia que se filtra desde el santuario de Montecito no es un rumor. No es una fotografía borrosa ni una fuente anónima susurrando en la oscuridad. Es la pretensión de una verdad científica, una verdad que no puede ser negociada ni reescrita por equipos de relaciones públicas. Es la verdad escrita en sangre. Se dice que el príncipe Harry, el esposo, el protector que renunció a todo por ella, quedó completamente ciego. Quienes estaban presentes describen una escena de desolación. Su voz, normalmente firme, se quebró en un susurro tembloroso. Sus ojos, enrojecidos por lágrimas que se negaban a caer, delataban una herida demasiado profunda para ser vista, el aire en su refugio dorado, la fortaleza que construyó para escapar de la intriga de la corona, de repente se volvió denso. No con la paz que buscaba, sino con el eco helado de la traición. En ese instante, todas las preguntas que habían sido silenciadas regresaron con una fuerza brutal. ¿Era este el capítulo sellado que los investigadores en línea susurraban durante años? Un secreto familiar, tan celosamente guardado, que ahora era reescrito no por la historia, sino por la ciencia. La reacción dentro de la mansión fue una tormenta silenciosa. Meghan, se dice, está furiosa, no con la furia de la indignación, sino con la de quien ha sido expuesta. Samantha, por otro lado, se mantiene impávida, con la calma de quien ha esperado pacientemente para jugar su carta final. Y mientras ellas dos se preparan para la guerra, la verdad, esa entidad abstracta y terrible, amenaza con cambiarlo todo. La pregunta ya no es qué se dijo en una entrevista, ni quién filtró qué a la prensa. La única pregunta que importa ahora es la que resuena en los pasillos de Montecito y pronto lo hará en los de Windsor. ¿Qué reveló exactamente esa prueba de ADN? El susurro, alimentado durante años en la oscuridad, se ha convertido en un grito ensordecedor. Y bajo su peso, la corona, una institución que ha sobrevivido a guerras y revoluciones, finalmente se agrieta. Dentro de la fortaleza de cristal de Montecito, el mundo del príncipe Harry no solo se tambaleó, se detuvo por completo. El momento en que la evidencia emergió no fue un evento público. No hubo cámaras para capturar la devastación, ni micrófonos para grabar el sonido de un corazón rompiéndose. Fue una escena íntima de desolación, un drama que se desarrolló lejos de la mirada del mundo, en el supuesto santuario que habían construido. Fuentes cercanas a la pareja, aquellas que operan en las sombras del círculo íntimo, no describen un arrebato de ira, no hubo gritos ni objetos rotos. Lo que describen es mucho peor. Un silencio aturdidor. Un silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Frente a Harry, no había un titular de tabloide, que podría haber sido desestimado como sensacionalismo. Había documentos, no eran cartas apasionadas ni diarios secretos.
Eran papeles fríos, clínicos, impersonales. Un informe de laboratorio detallando conexiones genéticas, porcentajes que no mienten y marcadores biológicos que no tienen lealtad. Y todos apuntaban, como una brújula rota fijada en el norte, a un solo año, 1997. El mismo 1997 que durante años se había convertido en un punto ciego en la historia de su esposa, una nota al pie de página que nadie podía leer. Harry, descrito como visiblemente conmocionado, se vio completamente abrumado. Al principio nos dicen, no era ira. La ira vendría después. Lo primero fue una incredulidad paralizante. Es el tipo de silencio que llena una habitación cuando la narrativa sobre la que has construido no solo tu matrimonio, sino toda tu identidad, se desintegra frente a tus ojos. Quienes afirman tener conocimiento de ese momento sagrado y terrible describen una cascada de emociones, una procesión fúnebre para la confianza. Primero, la negación, la mente rechazando lo que los ojos veían. Luego, una profunda y abrumadora tristeza. Lágrimas, preguntas sin respuesta que se ahogaban en su garganta. Y finalmente, la sensación inconfundible de haber sido apuñalado por la espalda, no por un enemigo declarado, sino por la historia misma. La gravedad de la situación es absoluta. Si las acusaciones son falsas, el shock de tal fabricación sería devastador por sí solo, un acto de crueldad calculado. Pero si hay una pizca de verdad detrás de esos números en el papel, las implicaciones son mucho más pesadas, casi insoportables. El dolor de Harry no provenía solo de la afirmación en sí, sino de su origen, del momento, de la confianza rota que ahora yacía en ruinas a sus pies. La duda, como un veneno lento, comenzó a extenderse. ¿Se le había contado alguna vez la historia completa? Porque cuando la ciencia entra en una discusión de fe, la conversación cambia irrevocablemente. Ya no se trata de quién dijo qué en una entrevista, o de recuerdos borrosos por el tiempo. Se trata de evidencia. Y la evidencia que tenía ante él amenazaba con algo más que un escándalo. Amenazaba con trastocar toda la línea de sangre real, no por la ley, que es maleable, sino por la percepción, que es absoluta. Y en el mundo de la realeza, la percepción lo es todo. Toda la conmoción, todo el dolor y toda la traición regresan obstinadamente a un solo punto en el tiempo. Un año que se niega a permanecer enterrado, 1997. La obsesión con esta fecha no nació de un chisme malicioso, sino del más frío y burocrático de los catalizadores, el papeleo. Hace años, antes de que el nombre de Meghan Markle fuera sinónimo de realeza, investigadores en línea, esos cronistas anónimos de la era digital, cavaban en las profundidades de las bases de datos públicas de California. Y allí afirmaron haber localizado una aguja en un pajar digital. Una entrada de nacimiento registrada bajo el nombre completo Rachel Meghan Markle. Para ese año específico, por sí solo, el descubrimiento podría haberse desvanecido en la oscuridad de los foros de Internet, descartado como un error administrativo o una extraña coincidencia. Pero no lo hizo. No lo hizo porque, más tarde, el acceso a los registros relacionados con esa entrada se restringió. La puerta que se había abierto brevemente se cerró de golpe, y en ese acto de cerrazón, un simple dato se transformó en un secreto. La línea de tiempo oficial de Meghan Markle, pulida y presentada para el consumo público, de repente ya no solo tenía agujeros, tenía heridas. Heridas abiertas que supuraban preguntas. El año 1997 se convirtió en una pieza faltante, un vacío en la cronología oficial que los críticos señalaban repetidamente como prueba de una narrativa incompleta. Ahora, Samantha Markle, actuando como la fiscal de la historia familiar, insiste en que la ciencia ha entrado en la discusión. Su afirmación es explosiva. Los marcadores genéticos que dice poseer no son una conexión vaga, sino que supuestamente vinculan a Meghan con un niño que ha sido objeto de persistente y febril especulación, un niño cuya existencia fantasma está anclada a ese mismo año. Samantha no ha enmarcado esto como un chisme familiar
o una teoría de la conspiración. Ha elevado el argumento, lo presenta como documentación, como resultados de laboratorio, como datos biológicos puros, algo medible, verificable e inmune a la manipulación. En su relato, esto ya no se trata de un drama familiar, de hermanas enfrentadas o de padres distanciados. Se trata de ADN. Y el ADN, a diferencia de la memoria humana, que es falible, o de la narrativa pública, que es maleable, no se ajusta a la imagen que uno desea proyectar. Es un registro biológico inmutable. Su existencia es una declaración de hechos. Durante siglos, la monarquía ha sabido cómo enterrar historias. Ha silenciado a amantes, ha exiliado a príncipes y ha reescrito la historia a su conveniencia. Pero la pregunta que ahora flota sobre los palacios de Windsor y las mansiones de Montecito es aterradora en su simplicidad. Y sí, esta vez, no enterraron una historia, sino a una persona, y si esa persona, a través de la ciencia, acaba de ser exhumada, el misterio del archivo fantasma de 1997 se profundizó, volviéndose más oscuro y denso, cuando los informes, primero susurros y luego afirmaciones verificadas, comenzaron a circular. En diciembre de 2018, ciertos documentos cruciales relacionados con ese nombre y ese año fueron sellados. La acción no fue un simple trámite administrativo, fue un movimiento estratégico, y el momento de su ejecución llamó la atención de inmediato. Para entender la magnitud de este acto, debemos retroceder un poco. Meghan Markle se había casado con el príncipe Harry en una ceremonia global en mayo de 2018. Para diciembre de ese año, no era simplemente una nueva integrante de la familia, estaba firmemente dentro de la estructura real, una duquesa, una futura madre de un heredero en la línea de sucesión. El interés público en su pasado era intenso, una fiebre mediática que analizaba cada detalle de su vida. Y entonces, de repente, en el apogeo de este escrutinio, los archivos vinculados a una entrada de nacimiento de décadas de antigüedad, un eco de un pasado supuestamente irrelevante, ya no eran fácilmente accesibles. Una cortina de acero burocrático cayó sobre ellos. Esa secuencia de eventos transformó lo que era una curiosidad administrativa en un pararrayos de conspiración. El momento preciso del sellado fue lo que alimentó la sospecha, convirtiendo la especulación en una teoría plausible. Diciembre de 2018, 7 meses después de la boda real en la capilla de San Jorge. Meghan estaba completamente integrada en la familia, protegida por los muros del palacio y el poder de la institución. La atención del mundo estaba fija en cada uno de sus movimientos. Entonces, la pregunta que los críticos y los investigadores comenzaron a hacer en voz alta era ineludible. ¿Por qué? ¿Por qué los documentos relacionados con 1997 se volverían inaccesibles más de 2 décadas después, y solo después de que ella se casara con la realeza? Los defensores de la pareja argumentan correctamente que los registros se sellan por muchas razones legales legítimas: proteger la privacidad, corregir errores clericales, salvaguardar a menores, pero en el tribunal de la opinión pública y en el contexto de una monarquía donde la transparencia de la línea de sangre es primordial, esa explicación parecía insuficiente. La secuencia de eventos se ha convertido en una pieza central de la narrativa más amplia que Samantha Markle está impulsando. En su versión de la historia, el sellado no fue una medida de protección, sino un acto de ocultamiento. No fue una purga legal para limpiar el registro, fue una purga simbólica para borrar el pasado. Y para una institución como la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Cada gesto, cada tradición, cada ceremonia está cargada de un significado que trasciende el acto mismo. Visto a través de esta lente, el sello de diciembre no fue un acto de administración, sino un acto de preservación. La preservación de una narrativa cuidadosamente construida. Un acto de contención que la monarquía, o quienes actuaban en su nombre, consideraron necesario, un acto que quizás tenían demasiado miedo de no hacer hasta que ya no tuvieron otra opción. La puerta se cerró. Pero al hacerlo, solo logró que todos se preguntaran con más intensidad
¿Qué era exactamente lo que se escondía detrás? Si el primer shock fue la vista de la fría y supuesta documentación de ADN, la segunda ola del maremoto fue mucho más personal, mucho más devastadora. Porque esto ya no se trataba solo de resultados de laboratorio o de registros sellados. Se trataba de la historia que le habían contado al príncipe Harry, la versión de los hechos en la que había depositado toda su fe, la narrativa sobre la cual había apostado su futuro, su familia y su honor. La versión en la que había confiado ciegamente cuando eligió casarse con Meghan Markle y construir una vida con ella bajo el implacable foco mundial. Desde el principio, la narrativa pública de Meghan había sido clara, consistente y, sobre todo, seductora. Era la historia de la mujer hecha a sí misma, la forastera que navegaba por las aguas infestadas de tiburones de Hollywood en sus propios términos. La hija de una familia rota que superaba la tensión y el drama para forjar su propio camino, la actriz que entraba en la jaula dorada de la vida real no como una víctima, sino como una fuerza de cambio, armada con honestidad y fortaleza. Esa historia de origen fue poderosa. Se repitió hasta la saciedad en entrevistas, discursos y en una cobertura mediática que la devoró con avidez. Fue la piedra angular de una marca personal construida en torno a dos pilares aparentemente inquebrantables: la autenticidad y la transparencia. Y lo más importante de todo fue la historia que Harry creyó. La creyó con la fervorosa convicción de un hombre enamorado. La creyó cuando la defendió públicamente de cada ataque y la creyó cuando se distanció de los críticos, quemando puentes con su propia familia y descartando las advertencias de personas como Samantha Markle, como los celos amargos de una extraña. Pero Samantha ha argumentado durante mucho tiempo, con una persistencia que muchos confundieron con obsesión, que la versión pública del pasado de Meghan estaba incompleta. No completamente fabricada, sugiere ella con una precisión quirúrgica, sino editada, suavizada. Ciertos capítulos, los más inconvenientes, acortados hasta ser casi ilegibles, otros simplemente arrancados del libro, dejando un vacío inexplicable. Ahora, con la aparición de una prueba biológica, esa acusación adquiere un peso aterrador. De repente, el cuento de hadas que Harry había defendido con tanto ardor se revela como una mentira, quizás no una mentira completa, pero una verdad tan cuidadosamente podada que su forma original es irreconocible. Y el palacio, la institución que él abandonó, ahora lo sabía. La revelación no solo socava su matrimonio, reescribe su propia historia, lo convierte en el tonto de la corte, el príncipe que fue tan fácilmente engañado. Y en un eco irónico y cruel del pasado resuena la tragedia de su madre. Diana, la mujer que luchó contra una narrativa falsa impuesta por la corona, ahora su hijo se encuentra atrapado en una red similar, pero una tejida por la mujer que eligió. La única mujer que la institución pasó su vida tratando de dejar atrás. Diana acaba de regresar, no en los titulares como un recuerdo, sino en la sangre como una advertencia de que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Para el príncipe Harry, el peso de esta revelación no es abstracto, es visceral. Radica en la terrible posibilidad de que se tomaran decisiones de enorme, irreversible consecuencia, basadas en una comprensión deliberadamente incompleta del pasado. Su decisión de casarse no fue un acto privado. El matrimonio con un miembro de la familia real británica no es un paso pequeño que se toma a la ligera. Es un pacto con la historia, conlleva implicaciones constitucionales, una responsabilidad pública ineludible y un significado histórico que se mide en siglos. Cada matrimonio real es una fusión no solo de dos personas, sino de dos linajes, dos historias que se entrelazan para formar el futuro de la corona. Si alguna parte de la historia de Meghan, especialmente algo tan fundamental como los eventos vinculados a 1997, no se reveló por completo, la pregunta trasciende el escándalo, se convierte en una cuestión de confianza. Confianza,
no solo entre un esposo y una esposa, sino entre un príncipe y la institución a la que juró servir, y entre la corona y el pueblo al que representa. La afirmación de Samantha de que los resultados de ADN ahora apuntan directamente a ese mismo año intensifica el contraste hasta un punto de ruptura. Por un lado, está la historia que Harry creyó, la narrativa de la superviviente que él defendió. Por el otro, está lo que la fría e imparcial evidencia biológica supuestamente sugiere. Si los dos relatos no se alinean, si existe una contradicción en el corazón mismo de su unión, la tensión se vuelve inevitable, insoportable, porque el ADN no opera en el reino de la percepción o la imagen pública. No responde a estrategias de relaciones públicas cuidadosamente orquestadas, ni a entrevistas con palabras medidas y sonrisas controladas. Simplemente refleja una realidad biológica. Es un hecho, no una historia. Quienes están cerca de la situación, esos observadores silenciosos en los márgenes, describen a un Harry que no solo lucha con la afirmación en sí, sino con lo que significa para la fundación misma de su matrimonio y de la vida que ha elegido. Si él defendió a Meghan contra las acusaciones de su propia familia durante años, manteniéndose firme contra las advertencias de Samantha, que una vez desestimó como veneno, ¿qué sucede cuando la ciencia, ese árbitro final de la verdad, parece validar las mismas preocupaciones que él una vez ridiculizó? La confianza, se nos dice, debe ganarse. No se confiere con un título ni se sella con un anillo de bodas, y una vez que se rompe, restaurarla es casi imposible. La monarquía no es solo un símbolo de poder, es una responsabilidad. Y ahora, por primera vez, esa responsabilidad, la de proteger la integridad de la corona y la verdad de su propio corazón, pesaba sobre sus hombros como nunca antes, una carga que amenazaba con aplastarlo. Mientras la atención del mundo se centra en el papeleo y las afirmaciones genéticas que emanan de Samantha Markle, resurge otro problema, uno que cambia el enfoque de los documentos a la biología pura y dura, y este involucra a un fantasma del pasado de Meghan, su exesposo, Trevor Engelson. Durante años ha permanecido en un silencio casi monástico, evitando entrevistas y negándose a criticarla públicamente, una postura que alguna vez funcionó a favor de Meghan, pero dentro de los círculos de investigación en línea, esos rincones oscuros donde los secretos nunca mueren, comenzó a circular un rumor. Un rumor persistente y específico se alega que Trevor Engelson hizo un comentario privado en un círculo de confianza, sugiriendo que Meghan se sometió a una histerectomía durante su matrimonio. Es crucial destacar que esta afirmación nunca ha sido confirmada públicamente. Existe como una acusación, repetida en ciertos círculos, un susurro que se niega a ser silenciado. Y la razón por la que se niega a desaparecer es porque sus implicaciones son lo suficientemente serias como para poner en duda toda la narrativa posterior. Porque si tal procedimiento médico hubiera ocurrido, entraría en conflicto directo en una contradicción biológica fundamental con las narrativas posteriores sobre sus embarazos. Una histerectomía no es un procedimiento menor, es una intervención médica que, en la mayoría de los casos, elimina la posibilidad de llevar un embarazo de forma natural. Si la acusación fuera cierta, crearía una imposibilidad biológica que chocaría de frente con los eventos posteriores, los mismos que consolidaron su lugar en la línea de sucesión. Por otro lado, si la acusación fuera completamente falsa, una calumnia maliciosa, sería uno de los rumores más fáciles de desmentir de forma concluyente. No se necesitarían declaraciones cuidadosamente redactadas ni negativas ambiguas. Bastaría con la documentación médica para aplastar la mentira de una vez por todas. Sin embargo, no se ha ofrecido ninguna aclaración pública definitiva. Y, lo que es más revelador, ninguna demanda por difamación dirigida parece haber abordado esta afirmación específica. Esto es significativo, especialmente dada la agresividad con la que se han desafiado otras afirmaciones de los medios en el pasado. Este silencio legal es lo que mantiene vivo el rumor. Aquí es donde la conversación se vuelve menos sobre la personalidad y más sobre la plausibilidad. Los críticos no preguntan si el rumor es cierto, sino por qué, si es falso,
no ha sido desmantelado firme y decisivamente. La ausencia de una refutación contundente ha creado un vacío, y en ese vacío la especulación crece como la maleza. El susurro sobre una contradicción médica se ha convertido en una pieza clave del rompecabezas que muchos intentan resolver. Una pieza que simplemente no encaja con la imagen oficial. Ahora, coloquemos las piezas de este rompecabezas de carne y hueso una al lado de la otra. Por un lado, el susurro persistente de una supuesta histerectomía, un procedimiento que habría alterado irrevocablemente el futuro biológico de Meghan. Por otro, la última y más explosiva afirmación de Samantha Markle, la existencia de resultados de ADN que, según ella, vinculan a Meghan con un niño presuntamente nacido en 1997. Si la evidencia genética de Samantha confirmara un parto anterior, establecería un hecho biológico fundamental, que Meghan fue, en algún momento, físicamente capaz de tener hijos. Eso por sí solo no resolvería el misterio del rumor médico, pero lo complicaría hasta un punto casi inextricable. Crearía una nueva capa de preguntas, una nueva red de contradicciones en la línea de tiempo que los críticos han estado tratando de trazar con tanta diligencia. La tensión, el verdadero nudo gordiano de este drama, radica en la superposición de estas dos narrativas aparentemente excluyentes. Por un lado, tenemos la acusación de un procedimiento médico que impediría el embarazo. Por el otro, la afirmación de una prueba de ADN que indica un parto en un período anterior. Ambas no pueden ser ciertas y coexistir en la misma línea de tiempo sin una explicación detallada y verificable. O una de las afirmaciones es categóricamente inexacta, o los detalles clave, los que podrían reconciliar esta aparente paradoja, permanecen sin revelar, ocultos deliberadamente. O quizás, la verdad es más compleja y retorcida de lo que nadie se atreve a imaginar. Para el príncipe Harry, este no es un ejercicio teórico, no es un debate de tabloide. Si ahora se enfrenta a una supuesta documentación biológica por un lado y a un renovado escrutinio en torno a afirmaciones médicas pasadas por el otro, el impacto emocional es obvio y devastador. Él, más que nadie, entiende la carga que esto representa. El matrimonio, especialmente bajo el estricto protocolo real, opera dentro de un conjunto de expectativas rígidas, particularmente en lo que respecta a la continuidad del linaje. La transparencia sobre la historia médica y la capacidad reproductiva no es simplemente una cuestión personal, se cruza directamente con la tradición, el deber y la estructura constitucional de la monarquía. Cualquier pregunta médica no resuelta, cualquier ambigüedad sobre la capacidad de producir un heredero, conlleva un peso que va mucho más allá de la curiosidad de los tabloides. Se convierte en una cuestión de Estado. Sin embargo, el problema central para Harry no es si los rumores son ciertos o falsos. Es si fue plenamente informado. Si hubo un embarazo anterior, ¿lo sabía? Si hubo un procedimiento médico de tal magnitud, ¿se le reveló antes de que comprometiera su vida, su título y su futuro? Esas son preguntas profundamente privadas, pero se vuelven públicamente explosivas cuando los resultados de ADN y los registros sellados entran en la conversación. Y mientras el debate se agudiza, una pregunta presiona con más fuerza que el resto. Si hubo un niño antes de que Harry entrara en escena, ¿esa parte de la historia le fue contada? ¿O está aprendiendo ahora, en medio de la humillación pública, lo que debería habérsele dicho hace mucho tiempo en la intimidad y la confianza de su relación? A medida que las preguntas sin respuesta en torno al historial médico y las afirmaciones de ADN se intensifican, volviéndose más agudas y peligrosas, la atención inevitablemente se desplaza hacia la arquitecta de esta crisis, la persona que, con paciencia y cálculo, ha impulsado gran parte de esta narrativa hacia la luz, Samantha Markle. Durante años, la maquinaria de relaciones públicas y los medios de comunicación afines la descartaron en los titulares con una facilidad casi perezosa. Era la media hermana amargada, una caricatura conveniente que servía para invalidar cualquier cosa que dijera. Sus entrevistas a menudo se enmarcaban no como testimonios, sino como arrebatos emocionales. Los críticos
la retrataron como una figura desesperada por atención, motivada por los celos o el resentimiento. Y esa imagen, simple y despectiva, se adhirió. Fue una narrativa útil, hacía más fácil ignorar la sustancia de lo que estaba diciendo y centrarse, en cambio, en su supuesto carácter defectuoso. Pero algo ha cambiado. En los últimos años, ha habido una transformación notable en la estrategia de Samantha. El tono se ha vuelto más medido, casi clínico. El volumen de sus acusaciones ha bajado, pero la precisión de sus ataques ha aumentado exponencialmente. Ha dejado de lado las acusaciones dramáticas y generales sobre el carácter. Ahora se apoya en la sugerencia, en la insinuación respaldada por supuestas pruebas. En lugar de largas diatribas emocionales, hace referencia a documentos. Habla de registros, de líneas de tiempo, de contradicciones burocráticas y, más recientemente, de la verdad irrefutable del ADN. El cambio es sutil, pero inmensamente poderoso. La ha movido del papel de la antagonista melodramática, fácil de descartar, a algo mucho más peligroso. Una testigo que afirma tener pruebas, que afirma tener los recibos. Este cambio de estrategia es crucial. Cuando alguien grita, el público a menudo se desconecta, abrumado por el ruido, pero cuando alguien, con calma y persistencia, insiste en que tiene pruebas y que está dispuesto a respaldarlas, la gente se inclina, la gente escucha. Y parece que Samantha entiende perfectamente esta dinámica. En lugar de repetir críticas generales y vagas, ahora reduce su enfoque a puntos específicos y verificables, o al menos aparentemente verificables. El año 1997, los registros sellados de diciembre de 2018, los supuestos resultados genéticos. Deja caer esta información en fragmentos, como migas de pan en un bosque oscuro, invitando a la investigación en lugar de exigir una creencia ciega. Es una estrategia de guerra de guerrillas, no una batalla frontal, y está funcionando. Cada pieza de información que revela no necesita ser una bomba, solo necesita añadir otra grieta a la ya frágil fachada de la narrativa oficial, hasta que la estructura entera se derrumbe bajo su propio peso. Uno de los aspectos más llamativos y, francamente, más reveladores de esta situación es el ensordecedor silencio legal que rodea las últimas y más peligrosas insinuaciones de Samantha. Analicemos los hechos. Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha demostrado en repetidas ocasiones que no es reacia, y de hecho, es bastante proactiva a la hora de emprender acciones legales cuando cree que su reputación o su privacidad han sido dañadas. Hemos sido testigos de demandas de alto perfil contra medios de comunicación, batallas legales que demuestran una clara disposición a desafiar directamente a los gigantes de la prensa. Sin embargo, cuando se trata de las afirmaciones específicas de Samantha, las relacionadas con el ADN, las que sugieren un capítulo oculto y un niño perdido vinculados a 1997, ha habido una notable y calculada ausencia de acción. No ha habido un caso de difamación radical destinado a cerrar esa narrativa específica de una vez por todas. Y esa ausencia, ese vacío legal, ha alimentado la especulación sobre un concepto que los expertos legales conocen muy bien: el descubrimiento. En cualquier demanda por difamación, el proceso no es unilateral. Ambas partes están obligadas a presentar pruebas para respaldar sus afirmaciones. Es un duelo en el que la verdad, o al menos la evidencia, es el arma elegida. Si Samantha Markle fuera demandada por difamación por sus afirmaciones que involucran ADN o registros sellados, el proceso legal, como una llave maestra, podría obligar a la divulgación de todo un archivo de secretos. Documentos médicos que han permanecido privados, comunicaciones por correo electrónico y mensajes de texto. Y sí, potencialmente, incluso podría obligar a la realización de nuevas pruebas genéticas para establecer la verdad de una vez por todas ante un tribunal. Para los críticos, esto crea lo que describen como una trampa estratégica, una jaula dorada de la ley. Presentar una demanda para silenciar a Samantha podría, paradójicamente,
abrir las mismas puertas que han permanecido firmemente cerradas y selladas durante años, podría desatar la misma avalancha de información que la narrativa oficial ha trabajado tan duro por contener. Samantha, con su nueva y metódica estrategia, parece plenamente consciente de esta delicada dinámica. Enmarca sus declaraciones con un cuidado exquisito, a menudo como preguntas retóricas, como implicaciones lógicas o como simples referencias a una documentación que afirma poseer. De esta manera, mantiene una presión constante y creciente sin cruzar la línea hacia declaraciones explícitas y difamatorias que serían fáciles de desafiar en los tribunales. Es un enfoque calculado y brillante en su simplicidad. No necesita probarlo todo públicamente. Solo necesita sugerir, con la suficiente credibilidad, que la prueba existe y que está esperando. Es un juego de ajedrez y ha colocado a sus oponentes en jaque, donde cualquier movimiento, ya sea la acción o la inacción, tiene consecuencias potencialmente desastrosas. Mientras tanto, en medio de este torbellino de acusaciones y supuestas pruebas, el silencio del príncipe Harry se ha convertido en una pieza central de la historia, un silencio tan pesado y significativo que casi se puede oír. Recordemos el pasado. En controversias anteriores, Harry era el león rugiente, vocal en su defensa incondicional de Meghan. Emitía declaraciones apasionadas, enfrentaba las narrativas de los medios de comunicación de frente e incluso llevó a los tabloides a los tribunales. Era un hombre en pie de guerra, protegiendo a su esposa del mundo. Ahora, mientras el enfoque se desplaza de los titulares a la supuesta evidencia de ADN, de las críticas de los medios a las contradicciones médicas no resueltas, ese león está en silencio. No hay una refutación visible y contundente de su parte, ninguna negación detallada y punto por punto, ningún discurso emocional y televisado que descarte las afirmaciones como las mentiras maliciosas de una familia distanciada. Y ese silencio es una anomalía tan marcada que exige una interpretación. El silencio puede significar muchas cosas. Puede ser una muestra de precaución legal, el consejo de abogados que advierten contra avivar las llamas. Puede ser una forma de contención estratégica, la decisión de no dar oxígeno a una historia que esperan que se extinga por sí sola. O podría ser simplemente agotamiento, el cansancio de un hombre que ha librado demasiadas batallas. Pero en las situaciones de alto perfil que se desarrollan bajo la implacable mirada del público, el silencio rara vez se percibe como neutral. A menudo habla más fuerte que cualquier declaración. Los observadores, tanto el público como la prensa, lo interpretan a través de sus propias lentes preconcebidas. Los partidarios ven dignidad, una negativa a rebajarse al nivel del drama. Los críticos, sin embargo, ven evasión. Ven el silencio no como una fortaleza, sino como la ausencia de una defensa creíble. Lo que hace que este momento sea tan diferente y tan peligroso para la narrativa de los Sussex es que las acusaciones ya no se enmarcan como agravios personales o disputas familiares, se enmarcan como preguntas biológicas. La transformación de Samantha de crítica franca a desafiante metódica ha alterado fundamentalmente el equilibrio de poder. Ya no parece estar luchando por atención mediática. Ahora parece estar esperando con una paciencia de depredador, a ver si la presión insoportable de las preguntas sin respuesta finalmente fuerza una respuesta, esperando a ver si se emprende una acción legal o si se evita cuidadosamente lo que en sí mismo sería una respuesta. Y lo más importante, esperando a ver si el príncipe Harry, el hombre que una vez lo sacrificó todo por una historia, continúa respaldando esa misma narrativa ahora que se enfrenta a la posibilidad de que no fuera toda la verdad. Con cada semana que pasa sin un contraataque decisivo, la tensión se acumula, no solo en torno a lo que Samantha afirma saber, sino en torno a lo que Harry puede estar ahora lidiando en privado en el silencio de su jaula dorada. Detrás de la fachada de los titulares y el veneno de los rumores susurrados, la realidad que el príncipe Harry enfrentaba era de una naturaleza mucho más cruda, íntima y profundamente personal. Cada palabra que había pronunciado en defensa de su esposa, cada decisión que había tomado para protegerla, cada puente que había quemado con su familia,
ahora flotaba bajo una densa sombra de duda. Se había enamorado de una historia, había creído en una versión de la realidad que ahora parecía haber sido moldeada por medias verdades y omisiones calculadas. Y ahora se enfrentaba a la terrible comprensión de que creer ciegamente en esa historia podría haberle costado todo lo que había luchado por proteger: su integridad, su familia y su propio sentido de la verdad. El corazón de Harry se dolía de maneras que ninguna declaración pública, ningún post cuidadosamente elaborado en redes sociales podría jamás transmitir. Era un dolor silencioso, un tormento privado. Se sentía dividido, atrapado en el fuego cruzado entre dos lealtades irreconciliables: la lealtad a la mujer que amaba y la lealtad a los hechos que ahora amenazaban con deshacer su mundo. Era un acto de equilibrio imposible, uno que ninguna figura pública debería tener que realizar bajo el microscopio implacable del escrutinio mundial. Meghan, siempre la imagen de la compostura en público, pero ferozmente vulnerable en privado, sentía cómo las grietas se abrían bajo sus pies. Veía la tensión grabada en el espíritu de Harry, la desesperación silenciosa que se apoderaba de él en las largas noches de insomnio. Noches pasadas repasando mentalmente conversaciones, releyendo mensajes antiguos en busca de un significado oculto y, lo peor de todo, cuestionando la lealtad y la honestidad de la mujer que dormía a su lado. En esos momentos de oscuridad, nos dicen, ella lo abrazaba más fuerte que nunca. Le susurraba al oído que su verdad, la verdad que habían construido juntos, importaba más que la narrativa de cualquier otra persona, que su amor era la única realidad que importaba, pero incluso con esa tranquilidad, con el calor de su abrazo, la fría realidad de las revelaciones de Samantha los obligó a ambos a enfrentar una pregunta inevitable, una que se cernía sobre ellos como una espada. Si las afirmaciones de Samantha eran, de hecho, verificables, si el ADN confirmaba lo que durante tanto tiempo se había susurrado en las sombras, ¿cómo podría el silencio seguir siendo una opción? ¿Qué pasaría cuando las verdades privadas, guardadas bajo llave en el santuario de su hogar, colisionaran con el resplandor implacable de la verdad pública? La fortaleza que habían construido para protegerse del mundo exterior estaba siendo asediada desde dentro. Y ambos sabían que, si los cimientos de la confianza se derrumbaban, ni siquiera los muros más altos podrían evitar que todo se viniera abajo. El silencio que se había instalado en la mansión de Montecito se había vuelto más pesado con cada día que pasaba. Ya no era una elección estratégica. Se había convertido en una atmósfera, una presencia tangible. Era el tipo de silencio que no es pacífico, sino que está cargado de preguntas no formuladas, de verdades no dichas. Lo que una vez fue el refugio de su tranquilidad privada, el santuario que construyeron juntos, ahora se sentía frágil, estirado hasta el punto de ruptura por las sombras de la duda que se alargaban desde el pasado. La persistencia metódica de Samantha, sus afirmaciones veladas pero precisas, y sus insinuaciones calculadas habían desatado una tormenta interna que ni el amor más profundo ni la lealtad más feroz podían calmar por completo. El quid de la cuestión ya no eran los rumores de los tabloides o las disputas familiares. Se había reducido a algo mucho más fundamental: la autenticidad, y la evidencia que, según se afirmaba, ya no podía ser ignorada. El ADN, 3 letras que se habían convertido en el árbitro supremo de la verdad en esta delicada y peligrosa arena. El ADN no se doblega a la opinión. No le importa la narrativa cuidadosamente construida, no responde a la presión mediática, y su veredicto, una vez emitido, es final. Cada interacción entre Harry y Meghan, cada palabra cuidadosa intercambiada en la supuesta privacidad de su hogar, ahora llevaba el peso de esta posibilidad. La mente de Harry, nos dicen, se había convertido en una sala de interrogatorios. Repasaba una y otra vez los momentos en los que había confiado ciegamente, las decisiones que había tomado, asumiendo una honestidad y una fidelidad absolutas, solo para enfrentarse ahora a la sospecha corrosiva de que quizás algunas verdades cruciales le habían sido ocultadas. Meghan también lo sentía, una tensión que el amor por sí solo no podía borrar. Su unión,
que una vez pareció al mundo como un bastión intocable de amor moderno contra una institución anticuada, ahora se enfrentaba a los sutiles temblores que surgen cuando el hecho biológico choca con la confianza emocional. El silencio estratégico había sido su armadura, sin demandas que pudieran abrir la caja de Pandora del descubrimiento, sin negaciones públicas que solo añadirían combustible al fuego, registros sellados que actuaban como un cortafuegos. Pero esa armadura, como ahora se hacía evidente, no era invulnerable. Tenía fisuras, y a través de esas fisuras la duda se filtraba, envenenando el aire. Era solo cuestión de tiempo antes de que la quietud forzada se rompiera, y la realidad que Samantha insinuaba, la que se escondía en los pliegues de 1997, exigiera un reconocimiento. La presión se estaba volviendo insostenible. La armadura de secretismo mostraba sus primeras grietas, y todos, dentro y fuera de los muros de la mansión, contenían la respiración, esperando el inevitable sonido del metal al romperse. La ironía, cruel y afilada, no pasó desapercibida para Harry. La autenticidad, la palabra que se había convertido en su estandarte, en su grito de guerra contra la prensa y la institución. La había defendido públicamente, la había convertido en la base de su nueva identidad. Y ahora, esa misma autenticidad era su campo de batalla más privado y sangriento. Cada mirada a Meghan, cada susurro de tranquilidad, tenía que ser sopesado contra el ajuste de cuentas privado que se desarrollaba en su mente. ¿Cómo podía mantener la estabilidad en un matrimonio ahora ensombrecido por preguntas que solo el ADN podía responder de manera definitiva? ¿Podría el amor, por muy fuerte que fuera, seguir siendo suficiente cuando los cimientos mismos de la verdad familiar parecían inciertos, construidos sobre arena? Estas eran preguntas que ninguna declaración pública podía resolver, ninguna imagen curada en Instagram podía proteger, porque la evidencia que se cernía sobre ellos no era un chisme, era biológica, potencialmente innegable e irrevocable, y llevaba consigo un poder silencioso que ni la discusión más lógica ni el afecto más profundo podían negar. La tensión entre la imagen que se proyecta al mundo y la verdad que existe detrás de puertas cerradas nunca se había sentido más aguda, más insoportable. Meghan, descrita como firme pero vigilante, reconocía las grietas que se formaban en la habitual compostura de Harry, sabía, con la intuición de una estratega, que el camino a seguir ya no era una cuestión de defensa, de construir muros más altos, se trataba de la confrontación inevitable con una verdad que exigía integridad, ya fuera para confirmarla o para destruirla. La presencia persistente e ineludible de Samantha en los márgenes de sus vidas ponía de relieve la frágil división entre la lealtad privada y la responsabilidad pública. Cada registro sellado, cada pausa en la respuesta pública, no hacía más que reforzar la paradoja. Cuanto más intentaban protegerse con el silencio, más evidente se hacía la presión, más fuerte se volvía el foco de atención sobre lo que estaban ocultando. La lucha interna de Harry era un espejo de su propia cruzada por la autenticidad. Dudar, cuestionar, preguntarse si la confianza pasada había sido depositada en el lugar equivocado, era humano. Pero el corazón humano lucha incómodamente cuando se enfrenta a la posibilidad de una evidencia innegable. La ausencia de un desmentido rotundo, la falta de barreras legales, dejaba solo el silencio, una cuidadosa coreografía de respuestas mesuradas que comenzaba a ceder bajo el peso de la verdad inminente. La inevitabilidad de la evidencia del ADN se cernía sobre sus vidas como un veredicto silencioso esperando a ser leído, incluso en medio del amor, la protección y la lealtad, las grietas se hacían visibles, el cerrojo se estaba debilitando, y a medida que las afirmaciones de Samantha se acercaban al umbral de la prueba innegable, una cosa quedaba clara para todos los que observaban. El ADN no miente, y cuando finalmente habla, hasta el amor más fuerte debe arrodillarse y enfrentar lo que revela. El punto de inflexión ha llegado. Ya no es una posibilidad lejana, es una certeza inminente.
El delicado y tenso equilibrio del silencio, mantenido a un coste tan alto, está a punto de desmoronarse. Si las afirmaciones de Samantha Markle son verificables, si la ciencia del ADN confirma lo que durante tanto tiempo se ha susurrado en los rincones más oscuros de Internet y en los pasillos más silenciosos del poder, el príncipe Harry se quedará sin más opción que enfrentar la verdad. No podrá esconderse detrás de declaraciones ambiguas ni de la protección de sus abogados. Se verá obligado a mirar la verdad a los ojos. Y con esa confrontación, esta saga de amor, exilio y secretos entrará en un nuevo e inevitable capítulo. Un capítulo en el que la honestidad emocional, tan a menudo invocada por la pareja, colisionará de frente con la fría y dura responsabilidad pública. La narrativa privada se enfrentará al juicio de la historia. La monarquía, como institución, ha sido protegida por el momento. El escándalo se ha contenido, en su mayor parte, en el exilio autoimpuesto de California, pero su paz, esa frágil apariencia de estabilidad, ha sido rota. Y en el silencio que sigue a la explosión, una verdad persiste, tan antigua como la propia corona. No todas las heridas están destinadas a sanar. Algunas, simplemente, se infectan y se pudren bajo la superficie, esperando el momento adecuado para reclamar su precio. La pregunta que ahora queda suspendida en el aire frío y calculado que rodea a la casa de Windsor ya no es si existió un secreto. La existencia del secreto se da por sentada en el silencio mismo. La verdadera pregunta, la que definirá el futuro no solo de los Sussex, sino de la propia monarquía, es mucho más personal y, por lo tanto, mucho más peligrosa. ¿Qué hará un príncipe cuando se vea obligado a elegir entre el amor que juró proteger y la verdad escrita en sangre que amenaza con destruirlo todo? Es una elección imposible, una encrucijada entre el corazón y el deber, entre la lealtad a una persona y la lealtad a un linaje. Y el mundo entero está observando, conteniendo la respiración. Porque al final, la historia no recuerda a la realeza por sus bodas de cuento de hadas o sus discursos inspiradores. La historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. Y en esta batalla final por la verdad, el precio de la victoria podría ser el trono mismo de su corazón. El silencio está a punto de romperse, y nadie está preparado para lo que vendrá después.